conectando. Estamos. Ahora sí se ve. Qué genial. Ahora sí. Tremendo. Genial. Buenísimo, Lucas. Este momento es tuyo. Queremos ser edificados, comprender acerca de esto, de quién es un hijo discípulo. Así que empezá a hablarnos la palabra de Dios. Nosotros vamos a estar acá conectados con vos. Así que bueno, sos libre. Bueno, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Sé que, bueno, este video, más allá de que tenga o no mucha gente conectada, va a quedar guardado y lo que realmente nos importa es que la gente pueda comprender ahora o después la intervención que vamos a hacer con respecto a esto. Hay una de las cosas que yo creo importante. Vos sabés que mientras estaba pensando y yo decía, ¿qué hablo? ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? Y de pronto empecé a tratar de comprender un poco qué era ser un hijo discípulo, ¿no? Primero que nada, saludo a toda la gente que está conectada, que bueno, también hay gente de Buenos Aires también que está allí siempre conectada con nosotros Qué y, bendición, buenísimo. y estamos ahí juntos. De pronto me puse a pensar realmente que era un hijo discípulo y lo primero que se me vino a la mente fue este versículo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Y acá hay que hacer una separación realmente, porque ser un hijo discípulo es un nivel completo que vamos a separar ahora. Entonces, vamos al libro de Juan, capítulo 1, verso 12, y que es un versículo que todo el mundo conoce, ¿verdad? Que todo el mundo utiliza, sobre todo para hablarle a los nuevos, ¿no? Y uno dice, bueno, si aceptás a Jesús como tu Señor y Salvador, vas a ser hijo de Dios, ¿no? Entonces uno siempre utiliza esa frase o ese versículo como para poder encarar de cierta manera algunos aspectos que tienen que ver con evangelizar y con mostrar a la gente un beneficio que se le da o que Dios da al aceptarlo como Señor y Salvador a Jesús. Pero yo entendí algo y acá la Biblia dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto está bueno, pero hay que entender algo, que todo el mundo tiene derecho a ser hijo, ¿verdad? Mm. Pero no todos los hijos disfrutan de los beneficios de Dios, porque aquí está la separación. O sea, yo puedo ser hijo, sin embargo, pero ser hijo no me habilita a mí a acceder a ciertos beneficios. Lucas, ¿por qué esta herejía tan grande que estás diciendo? Vamos al libro de Gálatas, por favor. Libro de Gálatas. Claro, porque, a ver, yo siempre me encuentro con esta situación. Mira, yo quiero ser lo más informal posible y lo más claro posible. Yo me encuentro siempre con esta circunstancia y es que creemos que por ser hijos de Dios, pues estamos exentos de cosas. O por ser hijos de Dios, estamos habilitados a vivir ciertas cosas, o estamos habilitados y uno declara y uno dice, yo declaro que seré bendecido, yo declaro que seré prosperado, yo declaro que me voy a multiplicar, y yo declaro esto, y yo declaro acá, y yo declaro esto otro. Y el problema es que muchas veces nuestras declaraciones no surgen efecto. Entonces uno comienza a poner en duda, ¿verdad?, cuán realmente es real esto de ser un hijo de Dios. Ujú. Y el problema no es ser hijo de Dios, porque insisto, la Biblia dice que a todos los que crean y le reciben, Él les da el derecho de ser hijos de Dios. Es decir, todo el mundo tiene el derecho a acceder a ser hijo de Dios. Pero el versículo nos dice que por ser hijo de Dios te da potestad. Dice, a todos los que creen y le reciben, les dio el derecho o la potestad de ser hijo, no de tener poder. No sé si me voy explicando. Porque dice, Sí. yo creo en Cristo, entonces tengo acceso y tengo el beneficio de ser un hijo de Dios, pero el versículo no dice que se me da poder por ser hijo. El versículo no dice que se me da autoridad por ser hijo. Tengo derecho a ser hijo, pero no significa que yo tenga autoridad. Y entonces acá nos encontramos con el libro de Gálatas, capítulo 4. Realmente yo quiero ser breve en esto porque a veces decir muchas cosas pues enreda las cosas y pierde realmente el enfoque principal.
Entonces, el libro de Gálatas dice, entre tanto que el heredero es niño, yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente, que es mi versión favorita, nueva traducción viviente. A ver, aquí. Gálatas 4. Dice, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están aptos o no están en mejor situación que los esclavos hasta que sean mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Ahora, entendamos esto. Yo puedo ser un hijo, yo puedo aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, pero eso no me habilita a mí a manejar poder espiritual. Entonces, aquí este texto deja ver y me deja entender de que solamente, que aunque yo soy hijo de Dios y tengo acceso a todos los beneficios, no puedo manejarlos o acceder hasta que yo no encuentre la verdadera madurez espiritual. Entonces, vos te vas a encontrar con un montón de hijos, pero que siguen atados. Con hijos que siguen atados a la droga, con hijos de Dios que siguen atados a la pornografía, con hijos de Dios que siguen atados a la masturbación, con hijos de Dios que siguen atados al odio, a la ira, al rencor. Que el problema no es ser hijo, me explico. O sea, ser hijo es como el primer nivel, es lo más básico dentro del reino de Dios. Después está el otro escalón, que es el de ser un discípulo. Entonces, ser hijo discípulo requiere dos cosas. Número uno, creer en Cristo, aceptarlo como tu Señor y Salvador, pero implica un proceso de maduración en mi vida que me va a convertir a mí en un hijo discípulo. Insisto en esto, o sea, yo puedo ser hijo, pero eso no significa que yo tenga acceso a cosas del reino de Dios. Por ejemplo, a un niño de 6 años no se le da una camioneta para manejar, y puede ser que tenga acceso a esa camioneta por ser hijo, pero todavía no es el tiempo. Entonces, a veces nos encontramos en esta situación, es que nos encontramos, vos dijiste algo hace un momento, que esta situación estaba demostrando quiénes realmente eran, no me acuerdo si dijiste discípulos o no recuerdo. Pero en realidad esta situación está mostrando quiénes son hijos y quiénes son hijos discípulos, ¿verdad? Los hijos, pues, están tranquilos en casa, los hijos están protegidos, los hijos tienen comida, los hijos están en ese primer nivel, ¿verdad? Pero cuando empezamos a ahondar en la palabra de Dios, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el libro de Juan, capítulo 15, verso 7, donde Jesús hace la diferenciación de quién realmente es un discípulo. Por eso te digo, insisto en esto, nos encontramos muchas veces con cristianos, con hijos de Dios, pero que siguen estando atados, porque esto implica un cambio de hábitos en nuestra vida. Para ser un hijo discípulo, yo tengo que cambiar hábitos en mi vida, tengo que empezar a trabajar en mi ser. Por eso cuando la Biblia habla, dice que hasta que no son mayores de edad, o hasta que no están preparados para recibir la herencia, no la pueden recibir, y estarán simplemente sujetos a las órdenes de quienes lo están, o quienes lo están mentoreando. Entendamos esto, por favor, y es que yo no puedo caer en esta especie de evangelio humanista, en donde todo lo puedo, en donde todo me ayuda para bien, sí, pero a los discípulos, no solo a los hijos. Hay que entender esta parte. La Biblia dice, a los que aman a Dios, a los hijos, porque si vos amas a Dios, ¿verdad? Si crees y le recibís, lo más, tenés potestad, a los hijos que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, según el propósito. Entonces, esa parte de propósito habla de discipulado, estar conectado a la visión de Dios. Entonces, insisto en esto, nos encontramos hoy, en el siglo XXI, en una situación donde tenemos un montón de hijos de Dios, pero muy pocos discípulos que manifiesten realmente esta cuestión. Ahora, Gálatas 4 me dice a mí que yo necesito cruzar por un proceso de transformación. Necesito cruzar por un proceso que es el que me da autoridad. ¿Quién tiene realmente autoridad? ¿Los hijos? No, los hijos no. Los discípulos tienen autoridad.
¿Explico? Los discípulos tienen autoridad. El próximo nivel es Juan 15:7. Vamos a leerlo. Juan 15. Y dice, verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El que corta de mí toda rama no puede o no produce frutos, y poda las ramas que sí dan fruto, para que aún dé más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y tampoco ustedes pueden producir o ser fructíferos a menos que permanezcan. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y en mis palabras, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen muchos frutos, muestran que son mis discípulos verdaderos, y eso le da gloria al Padre. Ahora, ¿qué dice la Reina Valera, por favor? Tremendo, ahora te... Si tenés Reina Valera ahí. Verso 7, 15:7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, hay que entender algo. Venimos de un versículo que dice que si vos sos un inmaduro, un hijo inmaduro, no tenés acceso a manejar secretos del reino. ¿Ok? Y ahora nos cruzamos con un versículo que Jesús dice que si vos permanecés en él, las palabras permanecen en vos. Si vos permanecés en Cristo, y cuando hablamos de permanecer estamos hablando de soportar los procesos de formación y maduración que una persona necesita tener, si te los aguantás, si permaneces en Cristo, si dejás que Cristo te forme, si dejás que Cristo te mentoree, si dejás que la visión te abrace, si dejás que de pronto tus hábitos empiecen a cambiar, porque el Evangelio es transformación, nunca el Evangelio te viene a dejar como estás. Nunca, a ver, hay una imagen que recorre las redes, y hay una ovejita con que está pintada como del colectivo LGBT, ¿verdad? Ajá. Y entonces está Jesús acariciando la oveja LGBT, y abajo dice, perdón porque te lastimaron, te rechazaron. Jesús no era así. Claro, por supuesto, eso es una verdad a medias, y eso es un evangelio light. Eso es una verdad a medias. Te voy a decir por qué. Porque el evangelio nunca viene para dejarte igual. El evangelio viene para transformación. Es verdad que Cristo nos ama, pero el permanecer en el amor de Cristo implica transformación. Yo no puedo decir que soy un discípulo de Cristo si yo no dejo que la palabra me transforme. Yo puedo decir que soy hijo de Dios. Ojo, yo sí puedo decir que soy hijo de Dios. Y puedo ser un pecador empedernido, ojo. Yo puedo mirar pornografía, yo puedo, qué sé yo, no sé, yo puedo salir a bailar, yo puedo emborracharme, y puedo decir que soy hijo de Dios. Pero eso no me hace a mí un discípulo, y tampoco me hace a mí una persona que tenga acceso a los beneficios del reino de Dios. Porque los accesos, los beneficios del reino, como dice acá, y fíjate que dice, cuando permanezcas en mí y mis palabras permanezcan en vos, entonces recién vas a poder pedir lo que quieras y te será hecho. Porque ya tenés la madurez necesaria, o sea, ya no sos un niño, ahora ese niño es adulto, es responsable, está en completa función de sus elementos como persona para poder hacer y deshacer sus propios recursos. Entendamos esto. Entendamos esta cuestión. El evangelio nunca viene para dejarnos igual, jamás. El evangelio viene para producir una transformación. Y esa es la parte que no se ve. O esa es la parte, mejor dicho, a la que no todo el mundo quiere acceder. Porque es una línea que hay que cruzar.
¿Cuál es esa línea? Bueno, Jesús lo establece y dice que si el grano no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Entonces, si yo no renuncio a mi humanidad y no dejo que el Espíritu Santo venga a transformar mi vida por medio de la palabra de Dios, entonces yo simplemente voy a ser un hijo más del montón. Y ese es el problema, que a veces tenemos problemitas de autoestima y parecemos hijos bastardos de Dios en realidad. ¿Viste los hijos bastardos que siempre andan perseguidos y creen que no lo merecen? Bueno, así andamos muchas veces. Entonces, el próximo nivel de todo esto tiene que ver con permanecer y soportar los procesos. Tiene que ver con que yo ahora dejo de pensar en mí y empiezo a pensar en el reino, ¿me entendés? Mira, la mirada humanista siempre va a centrar su atención en vos, ¿verdad? En que vos seas feliz, en que vos conquistes tus sueños. Y yo no estoy en contra de eso, para nada, porque es una cuestión que también implica un trabajo personal de uno, en tu autoestima, en tu valorización, en quién sos, a dónde querés ir. No estoy en contra de eso, al contrario, yo creo que puedes hacerlo, creo que puedes desarrollar tu potencial, creo que puedes desarrollar tu vida, creo que la gente puede cambiar. Yo soy de esas personas que cree que la gente puede cambiar. Pero tampoco hay que caer en este error de decir, ok, hago lo que quiero, ¿me entendés? Porque si yo soy de la postura, hago lo que quiero, entonces soy un hijo maduro. O simplemente soy un hijo, no soy un discípulo. Discípulo es el que se la juega, ¿me entendés? Discípulo es el que se la juega, discípulo es el que se arriesga. A ver, hoy, no podemos comparar la iglesia del siglo XXI con la iglesia primitiva, donde había unos tipos que no les importaba nada y que estaban dispuestos a ir y a morir por predicar el evangelio, ¿me entendés? Que aún estando encarcelado, Pablo escribía cartas, seguía discipulando, seguía trabajando, que aún siendo perseguidos en Asia, ellos no dejaron de predicar, y después en Corintios ellos le cuentan a los corintios lo que habían sufrido, le dicen, muchachos, no quiero que ignoren las penalidades que hemos sufrido, estuvimos a punto de morir, creíamos que nos iba a morir, dice Pablo, pero descubrimos que era Dios provocando todas esas situaciones para que dejáramos de confiar en nosotros mismos, para empezar a confiar en Él. Y acá hay un trabajo en equipo y en conjunto entre Dios y yo. Entonces, ¿qué es ser un hijo discípulo? Y yo creo que ser un hijo discípulo es realmente jugársela. Realmente es dejar que Dios te agarre, te sacuda, que Dios te haga pasar por esos procesos que a veces uno no entiende, que a veces uno no comprende, y que Dios al tiempo te da la respuesta y te dice, bueno, era por esto, ¿me entendés? Ahora, un hijo discípulo tiene la mente enfocada. Filipenses 4:8, si me acompañan hacia la Biblia. Filipenses. Filipenses 4:8. Ajá. A ver qué dice. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Perfecto. Fíjate esto, mirá. Dice, en todo lo honorable. ¿Qué más honorable hay que el reino puro de Dios? En todo lo justo. No existe justicia más perfecta que la justicia de lo eterno. Sí. En todo lo puro. No hay algo puro en la humanidad que no sea el reino de Dios. En todo lo bello. Belleza podemos encontrar, pero superfluo, superficial. En todo lo admirable, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, me parece a mí que Pablo acá está describiendo lo eterno. Me parece a mí que Pablo está describiendo el reino. Me parece que Pablo está describiendo la eternidad o lo eterno. Entonces él dice, en esto, pensad. En otras palabras, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Hay otro texto que no recuerdo dónde está, donde Pablo dice, no pongan las miradas en las cosas terrenales, no pongan la mirada en las cosas de arriba. Y hay una versión que dice, mantengan su mente ocupada en lo eterno. Entonces, una de las cosas que nos define a los que somos hijos discípulos o a los que somos discípulos de Cristo es estar conectados y es estar atentos
a las demandas del reino de Dios, ¿verdad? Es estar atento a las demandas del reino de Dios. Y esto es clave acá, porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en este tiempo es hacer una redirección de nuestra mirada, hacer una redirección hacia donde Dios realmente quiere llevarnos. Por eso, si leemos a 2 de Corintios 4:18, por favor, léete ahí, 2 de Corintios 4:18. Dice, en la versión NTV dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Exacto. Si vos venís de versículos para atrás, si venís de versículos para atrás, Pablo dice, empieza a hablar, desde el versículo 8 dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan, están perplejos, pero no caemos en desesperación, somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Mediante el sufrimiento, dice Pablo, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Cristo. Y empieza a describir un poco toda la situación que estaba pasando. Pero al final él dice algo, y él dice, a ver, muchachos, mantengamos nuestra mirada en las cosas que son eternas y no en las cosas que son terrenales. Y cuando nosotros entendemos esto, yo entiendo que la temporalidad del hombre, es decir, mi paso temporal por esta tierra, está sujeto a la eternidad y está envuelta por la eternidad. Y cuando yo descubro que mi paso temporal por esta tierra está sujeta a la eternidad y está envuelta en la eternidad, es cuando yo encuentro la intención de las cosas en mi vida. Y es ahí cuando yo realmente puedo decir, todas las cosas que me pasaron me ayudaron para bien. Porque si no, utilizo versículos para justificar mis errores, ¿me entendés? Y para sentirme bien. Entonces yo me la mando, hago lo que quiero y digo, bueno, no era el tiempo de Dios, ahora sí estoy bien y es el tiempo de Dios, total, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, a veces tenemos este problema de inmadurez que solemos utilizar versículos para justificar y para calmar un poco nuestra conciencia, cuando realmente no es así. Entonces yo entiendo algo, que mi vida tiene que estar enfocada en lo eterno. Cuando yo estoy enfocado en lo eterno es cuando yo puedo acceder a los beneficios de Dios. Mientras tanto, yo soy un huérfano, ¿me entendés? Estoy en una casa, pero soy hijo de Dios, pero no me siento parte de un lugar, no tengo sentido de pertenencia, no tengo esa actitud o un corazón enseñable. Para ser un hijo discípulo, para cruzar de ser un hijo simplemente, a cruzar a ser un discípulo, yo tengo que tener un corazón enseñable, ¿me entendés? Tengo que dejar que alguien venga y me diga, eso que estás haciendo está mal, eso que dijiste está mal, así no se hacen las cosas, o cambia esto, cambia aquello. En el reino de Dios es así, ¿me entendés? Al humanismo no le gusta eso, porque en el humanismo la palabra obediencia está mal vista. Y te lo digo porque lo he estudiado en la universidad. Pensar en obedecer órdenes es pensar en un sistema de esclavitud. Y mirá la estupidez que te plantean y la tontera que te dicen. Ok, entonces dejemos a un niño que se críe solo, ¿me entendés? El tipo no va a saber qué hacer de su vida. Dejemos a un niño de 4 años que se críe solo. Dejemos a un niño que se cocine solo, que vaya a la escuela solo, que maneje solo, que se pague las cuentas solo, que trabaje con 4 años. El tipo no va a sobrevivir, ¿me entendés? Te va a durar una semana y se te va a morir. Porque o se te muere en un accidente porque es un niño y de cuidado, o se te muere de hambre porque no sabe cocinar y porque no tiene nadie que le cocine, o porque come o porque quiere cosas, porque no está en su total facultad de los elementos internos que la persona tiene. Lo mismo pasa con los cristianos, lo mismo pasa con las personas que aceptan a Cristo, pero que viven un estado de inmadurez total todo el tiempo. ¿Entendés? A veces insisto en esto, tenemos gente de 70 años en la iglesia, pero que simplemente son hijos y que nunca pasaron al otro nivel, el de ser discípulos, el de morir a uno mismo, el de obedecer las palabras de Jesús. Cuando Jesús dice, cualquiera que oyere estas palabras, los compara como gente sabia que edifica sobre la roca, ¿verdad? O necios, negligentes y diligentes que edifican sobre la roca. Si cualquiera que oyera estas palabras y las pusiera por obra, o sea, no es solamente oír, también es poner por obras. Y ahí es cuando te convertís y te transformás en una persona inteligente, ¿me entendés?
O sea, sos inteligente cuando las palabras de Dios las metes en tu corazón y las comenzás a hacer, y entonces puedes edificar correctamente tu casa. Cuando venga la tormenta, nada te va a detener, ni tu casa se va a caer, ¿me entendés? Entonces, a veces tenemos esta situación que construimos sin creer en la palabra de Dios. ¿Qué es un hijo discípulo? Bueno, me parece a mí, desde mi perspectiva, que un hijo discípulo es la persona que no solamente aceptó a Cristo como Señor y Salvador, sino también la persona que tomó la decisión de seguir a Jesús en todo, y que se apoderó de este versículo, el que te leí recién, Juan 15:7, permanecer en Dios. Y fíjate algo, que si yo soy un discípulo, si yo permanezco en la palabra y cumplo con la voluntad de Dios, la gente dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Fácil, Mateo 28, 19, 20, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Fíjate esto, hay gente que dice, no, esa cuestión de discipulado del equipo de 12 es una cuestión que se inventaron ustedes. Ok, entonces los argumentos son carentes de edad. Pero vamos a hacernos los filósofos para entrar en la filosofía muchas veces que ellos manejan. Y yo te voy a decir algo. Jesús tuvo una temporalidad, ¿verdad? Es decir, su humanidad en esta tierra también estaba mezclada con la divinidad, ¿no? Pero cuando Jesús dice, todo lo que yo hago es lo que el Padre me dijo que tenía que hacer, ¿verdad? Esas son las palabras de Jesús. Vamos a buscarlo en la Biblia, por favor. A ver. Juan 8:29, fíjate. O Juan 5:19. Juan 5:19. Fíjate, mira esto. Juan 5:19, en la traducción viviente, dice, Jesús les explicó y les dijo, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta propia. Solo hace lo que ve que el Padre hace, y todo lo que el Padre hace también lo hace. Gracias, Agus, en Juan 5:19. Pero fíjate esto. ¿Por qué el discipulado no es una cuestión inventada del hombre? Porque si Jesús estuvo en la tierra haciendo discípulos y de pronto aparece un versículo donde él dice, todo lo que yo hago, muchachos, lo hago porque primero lo vi al Padre y porque el Padre me dijo que lo tenía que hacer. Entonces, ¿el Padre dónde habita? El Padre habita en la eternidad. Entonces, en la eternidad se gestó el discipulado. En la eternidad se gestó el equipo de 12. Y desde la eternidad, el Padre le dice a la temporalidad de Jesús, o envía a Jesús a la temporalidad humana, al tiempo, con un código interno que venía directo de lo eterno, y desde lo eterno el Padre dice, ok, Jesús, hay que ser discípulos, y hay que sanar a los enfermos, y hay que liberar hay que echar fuera los demonios, y hay que hacer milagros, y hay que amar, y hay que perdonar. Hay que traer un cambio. Todo eso que Jesús hizo no nació de la humanidad de Jesús. No fue un invento de Jesús. Fue algo que nació en el corazón de la eternidad, porque el Padre se lo dijo. Y Jesús dijo, todo lo que yo hago, muchachos, el Padre me dijo que lo hiciera. O todo lo que yo hago, yo se lo voy a hacer al Padre. Y si tiene algún problema, arréglese ya con el Padre, ¿me entendés? Entonces, hay gente que dice, no, el discipulado no es de Dios porque es un invento del hombre. No, papá, lo hizo Jesús. Y no solo que lo hizo Jesús, porque te va a decir, bueno, pero fue un invento humano Jesús. No fue un invento humano Jesús. Fue el corazón del Padre que se lo dijo a Jesús, y Cristo le transfiere esa responsabilidad a la iglesia también. Entonces, ¿por qué hacemos discípulos? ¿Por qué soy un hijo discípulo? Porque tengo una orden desde lo eterno, ¿me entendés? Entonces ahí entiendo que mi humanidad está sujeta, o mi temporalidad está sujeta y está envuelta por la eternidad, y ahí todo cobra sentido. Ahí aparece la intención, porque desde lo eterno tengo una asignación. ¿Cuál es? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Formar mi equipo de 12, predicar el evangelio, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, llevar un mensaje de fe y de esperanza a esta generación, que los lleve de ser personas que están en las tinieblas a la luz, y que los lleve de ser simples hijos, porque todo el mundo puede ser hijo, pero no todos son discípulos, y que crucen la barrera y se transformen en discípulos. ¿Me entendés? Entonces, que permanezcan en su palabra
Y es entonces realmente cuando las respuestas de Dios pueden aparecer. Entonces, bajo esta perspectiva de lo eterno, yo puedo decir que la paz del hombre, la paz del ser humano, lo eterno, la paz del ser humano solamente es posible, y la intención del ser humano se da a conocer solamente cuando estamos dentro del orden divino de Dios. Fuera del orden de Dios, vamos a vivir frustrados toda nuestra vida, pero la paz humana, nuestra paz y nuestro propósito se revela en nuestra vida solo, o sea, se nos ilumina, como quieren decirle, solo cuando estamos dentro del orden divino de Dios y entendemos que nuestra temporalidad está, tiene su fundamento en lo eterno y está envuelto por lo eterno. Está envuelto por lo eterno. No puedo salirme de lo eterno. No puedo escaparme de la voluntad de Dios. Si yo me escapo, pasa lo que dijo Jesús. Si la rama sale de la vid, se seca. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. O sea, tú no puedes escaparte de lo eterno. Yo no me puedo escapar de lo eterno. Nadie se puede escapar de lo eterno. No podemos escaparnos del llamado de Dios. Entonces, esto es clave para poder ser un hijo discípulo. Creo que realmente lo que tenemos que hacer es cruzar esa línea de ser simples hijos, ¿verdad? Porque todo el mundo puede ser hijo, o solo aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y pasar al siguiente escalón, el de ser un discípulo. Creo que eso es lo clave y lo destacante en este tiempo. Ver gente que se la juegue por Cristo, ¿me entendés? Gente que se la juegue por Cristo, gente que se la juegue por extender el reino, gente que no le importe. Hoy vivimos en esta cultura de la ofensa, en esta cultura donde todo me ofende, ¿me entendés? Donde, ay, me siento mal, me miraste mal y me ofendí, no sé, qué sé yo, no estás de acuerdo conmigo, me ofendí, ¿me entendés? Entonces tenemos una generación con un osito de peluche que todo el tiempo lo está acariciando para no sentirse mal, ¿me entendés? Entonces, hay que salir de ese círculo tonto, humanista y mediocre que nos hace vernos como débiles. No. Entonces necesitamos entender en este tiempo que la posta es comenzar a caminar bajo los principios de Dios, aceptarnos, abrazarnos a Él, abrazarnos a Jesús, abrazarnos a sus promesas y jugárnosla por Cristo, ¿me entendés? Jugármela por Cristo. Y no andar con miedo. A ver, si tengo miedo, y entonces te canta, es como el meme ese que dice, te canto, ya no soy esclavo del temor, pero los tipos andan con miedo y no te quieren salir a evangelizar, ¿me entendés? Entonces, creo que hay que cruzar esa línea de un cristianismo filosófico para llevarlo a la acción, ¿me entendés? Jesús no es filosofía, Jesús no es, el evangelio no es una filosofía en la que vos podés razonarla y decir frases lindas y palabras lindas. No, papá, esto no es así, esto no funciona así. El reino de Dios implica que yo me la tengo que jugar por Cristo, que yo me la tengo que jugar, ¿me entendés? Que me voy a preparar para generar un mejor futuro, que me voy a preparar hoy para guiar a las próximas generaciones. Eso es Cristo, eso es el evangelio, ¿me entendés? Es un evangelio transformador. No es una filosofía, ¿me entendés? Porque si no, quedémonos en casa estudiando la Biblia y hagámonos los teóricos, porque ni siquiera realmente se profundiza sobre quién es Cristo. Hagámonos los teóricos de quién es Cristo y bueno, pues listo, ya está. Inventemos un Cristo de teorías, pero no un Cristo de verdad, de evangelio que transforma, que cambia, y contra eso peleamos. Mira, ayer alguien me entrevistó desde Santa Fe y me... no, evangelio teórico, dije, evangelio teórico, no estoy hablando. Yo creo que hay que profundizar en el conocimiento de Cristo. No sé cuál es el problema, y insisto en esto, es que nos quedamos en un Jesús filosófico y no llevamos a Cristo a la práctica. Entonces ayer me hacían una entrevista de Santa Fe y me decían, ¿qué es para vos el liderazgo juvenil? Y la verdad es que el liderazgo juvenil es lo más difícil que hay, la competencia que tenemos. Competimos contra un armamento del diablo que es excelente. Si hay algo que a este tipo, desgraciado, hay que aplaudirle, es que el tipo es excelente en lo que hace, ¿me entendés? Te presenta
todo un movimiento de jóvenes que te están arrasando con todos y ahora tenés a todos los pibes hablando con lenguaje inclusivo. Te presento un movimiento musical que te desvirtúa la realidad de las personas. Tenés un movimiento de películas, de cosas, competimos realmente contra algo que es difícil de poder vencer. Pero, pero, aquí está el punto. Cuando yo entiendo que el Evangelio es mucho más que eso, no importa. Yo presento a Cristo, Cristo transforma las vidas. Y mira, yo te quiero decir algo, tenemos realmente que levantarnos para formar una generación que sea atrevida en la fe, ¿me entendés? Para formar una generación que no esté encerrada en sus casas leyendo la Biblia nada más. Yo no estoy en contra de leer la Biblia, yo leo la Biblia, yo oro, yo ayuno, pero el problema es que no hacemos nada. Y mientras nosotros no hacemos nada, tenemos un reino de las tinieblas que sigue avanzando, que se sigue tomando los jóvenes, que se sigue tomando los adolescentes, que se sigue tomando las familias, mientras nosotros estamos asustaditos en nuestras casas, ¿me entendés? Entonces, hay que salir del evangelio filosófico para realmente manifestar un evangelio vivo, viviente, lleno de poder, como lo hacía Cristo, ¿me entendés? No de buenas frases solamente, no de buenas frases, un evangelio de frases. Entonces uno pone frases, todo lo puedo un Cristo que me fortalece, Cristo me cuida del COVID. Yo quiero decirte algo. Mira, si te da COVID, hermano, no te vas a morir, no te vas a morir, ¿entendés? Entonces, el problema es que hay que dejar de mirar un poco el sistema para empezar a mirar un poco más a Cristo y lo que Cristo hacía. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Y creo que eso es realmente ser un hijo de Dios. Esa fue mi opinión personal. Exacto, ¿no? Buenísimo. Buenísimo todo lo que has hablado. La verdad es que para agarrar de cada punto tenés para hablar como 2 horas por lo menos de cada uno. Pero la verdad, me encantó todos los puntos que vos diste. Número uno, que empezaste diciendo que uno, obviamente, cuando cree en Cristo y lo acepta en su corazón, uno ya tiene el derecho de ser hijo, pero eso no me da la autoridad o no me da el derecho de poder acá en la tierra, ¿no? Solamente soy hijo, ¿verdad? En ningún momento dice yo tengo el poder o tengo la autoridad una vez que yo acepto a Cristo en mi corazón. Es necesario, dijiste vos, en el punto número 2, que pasamos al segundo nivel, a ser un discípulo, cuando aceptamos los procesos, cuando aceptamos nosotros esto de soportar algunas circunstancias en nuestra vida que van desarrollando nosotros el discipulado. Y bueno, después hablaste también acerca de este versículo que yo creo que es el versículo lema de esta tarde, que es Juan 15:7, que hay que permanecer en él y que sus palabras permanezcan en nosotros, ¿verdad? Como Cristo hacía. Él hablaba solamente lo que el Padre le decía. Y me queda en la mente esto de decir, Cristo, Jesús, jamás hubiese podido discipular a otros si él primero no era un discípulo. Porque él podría venir a la tierra capaz siendo solamente hijo de Dios. Está bien, él venía 100% Dios, 100% hombre, pero si él venía a la tierra solamente siendo hijo de Dios y no discipulaba, y no hacía lo que Cristo, lo que Dios le dijo que tenía que hacer, hoy día no veríamos realmente a la iglesia. Entonces Cristo cumplió su identidad como hijo y también cumplió esa parte de los procesos de soportar y se transformó en un discípulo y al mismo tiempo transformó a otras personas en discípulos y se convirtieron en hijos discípulos. Entonces es muy importante esta parte de aprender, de estar enfocado en lo eterno para poder ser un hijo discípulo. Y lo último que dijiste también, para lograr ser hijo discípulo, necesito tener un espíritu enseñable. Si no tenemos un espíritu enseñable, jamás vamos a poder soportar o permanecer en las pruebas, en estas circunstancias, ¿no? Y ahí va a ser cuando esa rama se va a querer apartar de la vid verdadera, se va a secar y vamos a ser echados al fuego. Pero wow, tremendo, tremendo todo lo que nos compartiste. Ser hijo no me habilita a manejar poder, ¿cierto? Muchos quieren por ahí, anhelan esto de decir yo quiero echar fuera demonios, quiero ser acá un ministro y quiero ser lo demás y todo, pero no estamos dispuestos realmente a sacrificar nuestra vida para poder llegar a cumplir nuestro propósito en esta tierra. La verdad, tremendo, tremendo. Nuestro mayor ejemplo es Cristo, Cristo en esta tierra, que Él fue hijo y fue discípulo. Él fue un hijo discípulo del Padre. Y bueno, hay muchísimos ejemplos dentro de la Biblia para hablar sobre este tema, pero la verdad que, Lucas, gracias por lo que nos ha impartido, gracias por lo que nos has enseñado. De verdad, esto ha sido algo edificante para cada uno de nosotros.
si hay las personas que están conectadas y lo escucharon, yo sé que van a haber también personas que lo van a escuchar después, que no va a estar en vivo, pero si vos escuchaste esta transmisión y te edificó, y sabés que a alguien le va a edificar, compartilo con alguien, mandarle esta transmisión a alguien, decirle conectate, la vamos a subir a YouTube seguramente, a Facebook, a Instagram, así que esto va a estar disponible para cualquier persona, y este es el momento ahora, donde Luca va a orar ahora por las personas que están mirando, pero luego de esta transmisión, yo quiero que luego de la transmisión que se corte, tenés que mandarle el link, tenés que mandarle el vivo que vamos a hacer luego de esta transmisión, porque va a haber una palabra de Dios para las personas que necesitan de Cristo. Si vos conoces a alguien que necesita un milagro, que necesita sanidad, que a lo mejor tiene COVID, le dijeron que tenía COVID o tiene síntomas, lo que sea, vos envía la transmisión, porque después de esta transmisión, Luca va a estar orando y va a estar dando una palabra para que estas personas puedan recibir a Cristo en su corazón, y si se tienen que reconciliar, se van a reconciliar también en el nombre de Jesús. Así que yo creo que justamente esto, el Evangelio, uno no puede ser hijo discípulo si no predica el Evangelio. Es necesario, si vos decís que sos un hijo discípulo, o si sos discípulo, es necesario que vos prediques el Evangelio. Y por ahí nosotros analizamos y dice, ¿cuántas ganas gané? ¿Cuántas almas le hablé en esta semana? ¿O cuántas personas le hablé de Cristo en esta semana? Entonces ahí realmente vemos el fruto que estamos dando, y le estamos dando a reconocer al Padre a la gente. Así que, bueno, quedan poquitos minutos, Lucas, si puedo hacer una oración breve ahí por las personas que están mirando, para que en medio, bueno, sobre todo este tema, que ellos puedan lograr entender que es hijo discípulo, que a pesar de las persecuciones o situaciones que tienen que soportar y permanecer, que ellos decidan determinarse a ser no solamente hijos, sino discípulos. Amén. Amén, oremos. Señor, gracias por este tiempo, y te pedimos, Dios, que así como oraron los discípulos en la iglesia primitiva, y que ellos dijeron, Señor, danos de nuevo para predicar, danos esa pasión para predicar tu evangelio, danos pasión para llevar tu mensaje, danos, Señor, ese atrevimiento de fe para hablarle a otros acerca de Jesús y no detener el reino de Dios. Somos responsables y entendemos que tú operas hoy a través de nosotros y que tú te manifiestas a través de nuestras vidas. Por eso es que es importante, Señor, que en este tiempo podamos avanzar en el reino de Dios. Danos fuerzas, danos sabiduría, entendimiento. Por sobre todas las cosas, Dios, danos un corazón enseñado para ser discípulos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos contentos, estamos muy contentos y emocionados por este invitado que tenemos hoy día especial. Bueno, que nosotros estemos acá en pantalla no significa que somos perfectos hijos discípulos, no. Estamos también en este constante proceso, y yo creo que todos los días uno se determina a ser un hijo discípulo, ¿sí? No es cuestión de que un día voy y listo, ya estoy en una célula, no. Todos los días debemos determinarnos a sacrificar algo nosotros para que Cristo viva en nosotros y ser ejemplo en esta tierra. Así que ya terminamos el video, voy a cortar. Apenas empiece la otra transmisión, empecé a compartirlo con todas las personas de tu Instagram, a la gente de Facebook, de WhatsApp, decirle métanse ahora mismo en Hijos Discípulos HD, porque algo Dios tiene que hablar a las personas, y si hay una persona nueva que vea este video, mañana lo vamos a publicar también, así que si hay alguien que lo vea, que reciba a Cristo en su corazón y sea reconciliado con Él. Amén. Así que gracias, Luca, por este tiempo, y nos vemos ahora en un minutito más. Dios te bendiga.